niñas, el día de hoy el objetivo de aprendizaje a trabajar es caracterizar el entorno geográfico de los griegos. Ya nosotros estamos hablando de la civilización griega. Tercero básico. Entonces, seguro que nosotros hemos conversado, ya sabemos ya de que los griegos se localizaron en esta península que se llama la península balcánica, ¿ya? Y también tenían asentamientos en Asia Menor. Acá en esta isla que se llama Creta también es un lugar importante donde se asentaron los griegos. Recordar que acá Grecia también tiene una característica de que tiene varias islas, entonces en las islas también habían personas que vivían ahí. Ya, acá nosotros nos podemos dar cuenta de esta imagen, cómo es esta geografía que es más bien accidentada, llena de valles, llena de montañas, ¿ya? Y, chiquillos, también vamos a recordar lo que nosotros hemos hablado, que una isla es una porción de tierra rodeada de mar en todos lados, y una península, por otro lado, no está rodeada de mar en todos lados porque está conectada con el territorio acá que sería el continente. Entonces, hay una conexión, no está 100% rodeada de agua. ¿Ya? Entonces, es importante también recordar, característica de la península balcánica es esta. Ellos vivían mucho de lo que el mar les daba, podían navegar, comercializar, porque tenían agua casi por todo su alrededor, menos una parte donde estaba conectada, ¿ya? Bien, acá tenemos un mapa físico. En el mapa físico nos podemos dar cuenta de las alturas de la geografía de este territorio. Mientras más café es más alto, entonces significa que son las montañas que son más altas, ¿ya? Y cuando es verde son las planicies, ¿ya? Entonces, si nos fijamos, tenemos aquí verde, lo que está más cercano al mar, ¿ya? Y por el medio del territorio tenemos hartas montañas. Esto provocaba de que los griegos se organizaran a través de polis, ¿ya? Que eran ciudades-estado, donde ellos tenían sus propias monedas, incluso sus propias leyes. Y también nos podemos dar cuenta de la importancia del mar Egeo, el mar Jónico, y que ellos no podían cruzar de un lugar a otro, así nomás, a través de la tierra, porque como habían varias montañas, eran muy accidentados, tenían que utilizar los barcos para poder movilizarse. Era la forma más fácil de llegar hacia el otro lado, y no caminando. Acá tenemos una imagen de Grecia antigua, nos podemos dar cuenta, aquí Grecia antigua tiene en cercanía otros dos continentes que es Asia Menor y África, ¿ya? Y dice aquí, el territorio es escarpado, es decir, montañoso y rocoso. Recuerden de que también tiene ríos de corto recorrido y con una afluencia, un caudal muy rápido, ¿ya? Porque como era un territorio montañoso y con valles, entonces eso provoca de que como hay una caída de agua más rápida. También vamos a recordar de que ellos tienen un clima templado, ¿ya? Esto provoca de que en el verano no llueve, entonces es propicio para los cultivos, y en invierno llueve, ¿ya? Hay tierras bajas a lo largo de las costas, tal como lo vimos en el mapa físico. Está rodeada de mares por los tres lados, ¿cierto? El Jónico, Mediterráneo y Egeo. Y también que habían ensenadas profundas. Esto, chiquillos, es una ensenada, cuando entra el mar, ¿ya? Y eso también permitía de que entraran los barcos a distintas partes de la península. Acá tenemos también una ilustración de cómo ellos vivían, y aquí ustedes pueden ver los esclavos que están trabajando acá, porque acá ellos tenían una forma de organizarse socialmente en la que existían los esclavos. Y eran las personas que se compraban o también se adquirían producto de las guerras que ocurrían en ese tiempo. Entonces se enfrentaban y los que perdían se capturaban como esclavos. Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. El uso de la tierra. Bien,
La tierra, entonces, sabemos de que este territorio era bastante escarpado y tenía también incluso suelo pobre. Pobre, ¿a qué nos referimos? Pobre en vitaminas, pobre en minerales para cultivar diferentes tipos de alimentos, ¿ya? Y pocas tierras eran llanas, que permitían ahí una planicie para cultivar. ¿Qué cultivaban ellos? Principalmente vid, trigo, uvas, olivos, ¿ya? También tenían árboles frutales. Y también criaban ovejas y cabras, porque eso le permitía sacar su carne, lana y leche. Entonces podían aprovechar las tres cosas de estos animalitos. Había poca comunicación en el territorio, entonces, tal como hablamos, ellos estaban distribuidos en polis, debido a este territorio escarpado. Entonces había poca comunicación entre los pueblos, ¿ya? Por las montañas. Y la gente iba a pie o en carros tirados por bueyes o mulas, y en general iban a pie, ¿ya? Solo los ricos tenían caballos, habían posadas pero sin comida. Y aquí tenemos nosotros una imagen de aquí los esclavos transportando objetos pesados. Las carreteras no estaban pavimentadas y la piedra y las rocas rompían las ruedas de los carros. Aquí tenemos un ejemplo de un carrito. El barro atascaba las carreteras, o sea, las carretas, perdón. Los esclavos y los animales cargaban los bultos y las necesidades. Entonces, tal como hablamos también, viajar por barco era más fácil que por tierra. ¿Cómo era la agricultura? Como era un clima temprano, un clima templado mediterráneo, llovía en invierno, ¿ya? Entonces, cuando llovía en invierno, se dedicaban ellos... a ver, chillo, a ver. Acá, estas personas, que eran los griegos, tenían dos posibilidades: dedicarse a la agricultura o dedicarse a la vida marítima, en el comercio o pescar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Habían temporadas que eran mucho mejor para cultivar, como el verano, ¿cierto? Y habían temporadas que eran mucho mejor para trabajar los productos del mar. Entonces, eso es lo que pasa en ese tiempo. De acuerdo a la temporada, ellos también se iban a dedicar a distintos quehaceres. Construían anchos escalones o terrazas para cultivar. Aquí ustedes pueden ver las imágenes de las terrazas donde ellos cultivaban las aceitunas, uvas. Además, sacaban aceite de oliva. El aceite de oliva lo usaban para cocinar, para hacer jabón, para hacer luz. Tenían huertos para verduras, criaban abejas para tener miel. Acá tenemos nosotros unas imágenes cómo están aquí estas personas sacando el trigo en una carreta. Entonces nos podemos imaginar cómo era la vida de los griegos a través de esta ilustración. Y esta imagen está bien interesante porque nos muestra cómo era una plantación griega. Por este lado, donde hay más planicie, los agricultores cultivaban fruta y hortalizas, y por este lado, donde era más empinado y el suelo era más pobre, con menos vitaminas y minerales para cultivar, ahí lo utilizaban para hacer, para los olivos. Acá tenemos nosotros una persona que era un agricultor que criaba animales, que pastaban en las laderas, ¿cierto? Y acá tenemos una imagen donde tenemos una finca, que era una persona que el dueño tenía más dinero, podía contratar a jornaleros o a esclavos, personas que le mantuvieran la tierra y cultivaran. ¿Ya? Acá dice, esta escena muestra una típica plantación griega. Solían ser muy pequeñas y producían solo los alimentos suficientes para mantener a una única familia. En términos generales, ¿qué hemos hablado? Es una región montañosa, con valles, ¿cierto? Planicies, montañas. Sus ríos suelen ser cortos y torrentosos, que tienen un caudal fuerte. Sus suelos son más bien pobres, no tienen tantas vitaminas y minerales, y se caracteriza por tener un clima templado y templado cálido. Y también se les conoce como mediterráneo. Acá tenemos un ejemplo de la polis, cómo se fueron creando las polis, ¿ya?
porque el territorio, como era tan accidentado, había división, ¿cierto? De las personas que se asentaban en un lugar, en otro lugar, en otro lugar, y hacían sus propias leyes. Entonces acá dice, las polis en principio fueron fortalezas construidas en la alta de la colina, y eso les permitía ver lo que había alrededor, si es que quería invadir algún enemigo. Los pobladores de los valles se fueron a poco a vivir allí. Hacia el año 600 a.C., las polis ya eran una ciudad, formando con las tierras en su entorno una ciudad-estado. Bien, acá tenemos un ejemplo de una polis, donde está el ágora, se juntaban las personas, templos, acrópolis y teatro, que también lo vamos a ver más adelante. Ejemplo, una foto real. Y acá, chiquillos, tenemos las polis griegas, que eran bastantes. Si se fijan, tenemos aquí todos estos que están con puntitos negros, serían polis griegas. ¿Cuáles son las más importantes, las que siempre ustedes van a escuchar? Esparta y Atenas. Siempre son las más conocidas, ¿ya? Y si se fijan, hay polis también aquí al frente, cruzando, está Asia Menor. Y aquí también tenían unas polis, los griegos, ¿ya? En Creta y en la península. Aquí tenemos una imagen también con color, donde ustedes pueden identificar los lugares donde estaban los griegos. Bien, chicos, entonces los invito ahora a hacer la guía de aprendizaje que les dejé, que sería esta. ¿Ya? Entorno geográfico de los griegos. Que les vaya bien. Chao, chao.